Gloria a Dios, gracias por darnos la bienvenida a la casa del Señor. Siempre es bueno estar de regreso a casa, y en esta ocasión tengo la alegría de decirle que en el último año el Señor nos ha bendecido con un niño, se llama Esdra, y tiene 7 meses. Le doy gracias a Dios por eso, es un regalo del Señor. Mi esposa le manda saludos. Algo nuevo que ha empezado también en este último año es que hemos comenzado una pequeña congregación de quizás 20, 30 personas, como una iglesia, más cerca por el Coral Gables, por ahora. Y quisiera que oraran por nosotros cada vez que se acuerden de nosotros, porque estamos en un proyecto misionero, estamos haciendo misión. Entonces, tanto por la familia como por la obra del Señor, necesitamos urgentemente sus oraciones. Hacemos guerra en oración. La palabra del Señor nos dice que Dios ha determinado obrar en respuesta a la oración. Él puede hacer muchas cosas sin una oración, pero Él ha querido que colaboremos con su reino para que el gozo nuestro sea más abundante cuando veamos su acción en respuesta amorosa a nuestras oraciones. Así que les rogamos que oren por nosotros. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la familia. Nosotros también, como ustedes, estamos en la misma sintonía en esta jornada del hogar. Desde el Día de las Madres hasta el Día de los Padres estamos exponiendo el tema de la familia en ocasiones en que Jesús entró en algunas casas en el Evangelio de Marcos. Le invito a buscar en su Biblia Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3 nos dice los versículos 20 al 21. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Luego entró Jesús en una casa y, de nuevo, se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer, y él ni sus discípulos. Cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Espíritu que ahora obra a través de la palabra y a través de tu siervo para edificar nuestra vida. Pedimos, Señor, que los ojos nuestros sean abiertos para comprender tu verdad, que nuestro corazón sea rendido a tu propósito y que nosotros podamos recibir consejo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Estos versículos que les he mencionado establecen un hecho. Jesús tenía familia. A diferencia de lo que a veces se dice en la tradición católica, Jesús, además de María y José, que según Lucas dice se reconocía como padre de Jesús y en verdad hacía ese rol, aunque todos sabemos que el padre sobre todas las cosas de Jesús es Dios. Además de ese núcleo íntimo, María, José y Jesús, ellos tuvieron otros hijos e hijas. Cuando nosotros leemos en el Evangelio mismo de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, nosotros vemos que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, perdónenme, voy a ir más adelante. Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Allí vemos que Jesús tenía varios hermanos. En Juan capítulo 7, versículos 2 al 5, nos dicen que esos hermanos, en una convivencia en el hogar, no tenían fe en él. Por eso faltaba poco tiempo para la fiesta judía, Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Así que los hermanos les dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realiza, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que estas cosas
ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. De cierto, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, Jesús en el hogar, por un tiempo, tuvo a José, María y tuvo hermanos. Pero la convivencia en el hogar no estaba en una sintonía directa con quién era Jesús y su propósito de vida. Para que pensemos que no solamente los hermanos tenían ciertas dudas acerca de Jesús, debemos recordar en Lucas capítulo 2, versículo 48 al 49, cómo María y José, aunque antes de que naciera Jesús, estaban abiertos al anuncio del ángel y sabían que algo extraordinario iba a ser este ser que tenían entre ellos, no tenían una actualización diaria con el propósito de Dios que estaba desarrollándose a través de su Hijo. Ellos no comprendían paso a paso todo lo que estaba pasando. Por eso en este versículo que tanto conocemos dice, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira, que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiosamente. Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar ocupado en los asuntos de mi padre? Jesús tenía familia y esta familia era una familia imperfecta. Para mí esto es un hecho muy revelador, que Jesús, el Hijo Santo de Dios, viniera al mundo a vivir bajo el mismo techo con una familia imperfecta. Sujetarse a padres imperfectos y tener relaciones de hermanos con jóvenes, adolescentes en su tiempo, inmaduros, imperfectos. Nadie en el hogar podía comprender plenamente quién era Jesús y su lugar en el propósito de Dios. Pero aún así, Jesús se presenta como un modelo perfecto de familiar para nosotros. Porque Él supo ser obediente a padres imperfectos y supo amar a hermanos imperfectos. Y su justicia, su santidad, su carácter, su alto llamado de ser el Salvador del mundo, no lo tomó de tal manera que pudiera menospreciar a sus familiares, aunque ellos no estaban actuando una vez y otra correctamente. Y este es un desafío tremendo, hermano. Como en algunas ocasiones nosotros estamos acertando en algo, diciendo yo estoy haciendo esto porque es voluntad de Dios. Yo estoy diciendo esto porque es lo que Dios quiere para mi vida. Y tú comprendes que algún familiar no está actuando de manera correcta, o algún familiar no está teniendo la actitud correcta, o hay relaciones que se están tensando más allá de tu control. ¿Qué hacer en circunstancias como esa? Jesús nos está diciendo que no hay manera que podamos justificar movernos de la voluntad de Dios, movernos de la palabra de Dios, cuando otros nos incomprenden, cuando otros nos acusan, cuando otros no confían en nosotros, a pesar de lo que otros hagan en familia, cercanos o lejanos, que nos defraudan, nosotros no estamos justificados para pagar mal por mal. No estamos justificados para responder palabra áspera con palabra áspera. Con la falta de una atención y un servicio, no podemos responder con abstención de nuestras responsabilidades en el hogar. No hay manera que podamos decir, porque tú me hablas así, tú vas a ver quién habla aquí. Porque tú no me estás ayudando con esto, porque tú verás ahora aquí se va a poner la cosa mala. La palabra del Señor nos dice, y el ejemplo de Jesús lo ratifica,
que no podemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Amado hermano, para eso ninguno de nosotros es suficiente. Ninguno de nosotros es suficiente. Necesitamos a Cristo. Cristo es el familiar perfecto. Cristo es el modelo perfecto de hijo y de hermano y de pariente. Y Él nos dejó ejemplo, no solamente para que lo imitemos, sino para que acudamos con esperanza a Él para recibir gracia, sabiduría, poder del Espíritu, para vivir en el hogar a la altura de un hijo del reino de Dios. Dice esta palabra que mencionamos, Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21, que sus familiares dijeron, Jesús se volvió loco. He's crazy. Está fuera de sí, está fuera de control. ¿Por qué ellos decían eso? Bueno, Jesús había venido para servir. ¿Puedes decir eso? Jesús vino para servir. Él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Voy directo a este último versículo, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el propósito de la venida de Cristo al mundo. Él vino para servir. La palabra allí, servicio, es la palabra que se usa para mesero. Es la persona que se acerca a la mesa y te dice, yo soy Darwin González, estoy aquí para cuidar de ustedes, voy a servirle en todo lo que ustedes necesitan, que ustedes desean. Y ahí estás tú y tomas el menú y dice, ¿tienes agua a perrer? ¿Tienes? Y empiezas y él dice, enseguida, ahora se la traigo. Y te sirve. Jesús dice que vino como un mesero. Por eso Jesús en varias ocasiones dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego dice, que recobre la vista, que atiendas a mi hija, porque Jesús vino para ponerse a nuestro servicio. El grande, el creador, la cabeza de todo principado y de toda autoridad, el soberano, vino a ponerse el delantal y servir a nuestra necesidad. Y su mayor servicio fue este. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados por hacernos enemigos de Dios al quebrantar su ley deliberadamente porque quisimos hacerlo. Y aún así, aquel que fue ofendido, aquel que fue agraviado, aquel cuya nuestras rebeliones fueron contra Él, Él vino por nosotros a tomar nuestro lugar en la cruz y hacer el servicio perfecto tanto de sacerdote como de cordero, cargando la ira justa de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El inocente por nosotros se hizo culpable y en la cruz cargó la maldad de todos nosotros. Sabemos que Dios el Padre aceptó su servicio porque al tercer día con poder lo resucitó de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es la manera en que Dios vindicó, honró, exaltó al Hijo, porque siendo inocente no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Ahora todo aquel que cree en Cristo recibe la bendición, el perdón y la herencia que Jesús merecía por derecho de justicia. Por gracia hemos sido salvados. Todo lo hizo Él para la gloria de Dios Padre y para nuestra paz, consuelo y bendición. Sirvió, y no solamente de eso, sino desde que nació hasta ese punto, Él oró. No solamente por los suyos, sino por lo que habían de creer en Él. Juan 17:20. Él sanó de enfermedades, de dolencias, de espíritus malignos. Él libertó
a los cautivos del diablo, Lucas 13:16, Él también enseñó y lo hizo como un acto de servicio. Toda esta acción de Cristo a favor de la humanidad, a favor de nosotros, su intercesión, su sanidad, su liberación, su enseñanza, todo fue un puro acto de servicio, de entrega. Jesús no solo se entregó en la cruz, Jesús entregó toda su vida. Y estaba en ese tren de servicio, estaba en ese ímpetu, entregando su vida, cuando su familia dice, está fuera de sí. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba cuidando de las necesidades más básicas, que era el alimento. Porque Él, a través de su servicio, estaba poniéndose en riesgo. Todo lo que estaban a su alrededor se estaba montando en una causa que los familiares decían, va a terminar mal. Entonces dice la familia, tenemos que intervenir. Tenemos que hacer algo. Hay que salvar a Jesús. Pero Jesús no estaba fuera de sí. Jesús sabía cuidar de sí mismo. Por eso cuando era temprano en la mañana buscaba un lugar solitario para encontrarse con el Padre. Porque dice, mi acto de servicio tiene que estar respaldado por mi comunión con el Padre. Él sabía ir y venir entre la soledad y las multitudes. Él encontraba un equilibrio perfecto para estar cuidando de sí, de su espiritualidad, de su alma, para después también a otros. Su acto de servicio no estaba basado en una necesidad o una carencia personal, que encontraba su valía sirviendo a otros. No. Porque él sabía quién era, hijo de Dios. Porque todo lo que tenía lo había recibido del Padre. Entonces, seguro de que era hijo de Dios y que tenía la gracia, el poder y el llamamiento para servir, basado en su identidad espiritual, entonces se daba. Jesús cuidaba también de lo suyo. En Marcos capítulo 6, versículo 31 dice que como venían tantas personas, ellos no tenían tiempo para comer y les dijo a sus discípulos, vayamos a un lugar tranquilo, muchachos, para que descansen. Y en Marcos capítulo 3, versículo 9 nos dice que Jesús, previendo el tumulto de necesidades que venían a él, siempre tenía lista una barca para cuando sobrepasaba sus límites físicos, él se montaba en la barca, despedía a la multitud y se iba. Es decir, en este momento que la familia decide intervenir, no es porque Jesús no está en equilibrio emocional. No es porque Jesús no tiene salud espiritual. No es porque Él no puede desprenderse de la multitud porque tiene un vínculo emocional de que su identidad depende de cuántas personas vienen a pedir su servicio. No. Por eso, la familia, en este caso, está desconectada con quién es Jesús y su propósito. Amado hermano, muchas veces la familia necesita intervenir. Muchas veces es necesario que la familia intervenga. Muchas veces es necesario que una esposa intervenga. Muchas veces es necesario que un esposo intervenga. Un padre lo haga. Es más, a veces es necesario que una hija o una hermana intervenga. ¿Cuándo es necesario intervenir? Bueno, es necesario intervenir a veces cuando está siendo influenciado con una falsa doctrina, como estábamos viendo en la escuela dominical hoy. Si usted ve que está siendo movida de su seguridad en Cristo, de su seguridad en las Escrituras, nosotros tenemos que llegar con la palabra, abrirle y decir, ¿sabes qué? Esa creencia, esa doctrina no viene de Dios. ¿Por qué? Tú no puedes mirar a otro lado cuando un familiar se está desviando de la verdad. Tienes que intervenir. Bueno, tienes que intervenir cuando las prioridades en el hogar están siendo cambiadas. No cuando tienes tanto ensayo que no tienes tiempo para comprar las cosas en el mercado. Hey, hello. Aquí no tenemos leche para el desayuno y tú estás constantemente en un ensayo. Hay responsabilidades que tienen que ser atendidas.
Porque nuestra primera responsabilidad es ser esposo, ser padre o ser esposa, ser madre. Nuestro primer llamamiento es en el hogar. Hay mucha gente en las Escrituras que decía que tomaba como excusa su servicio a Dios para faltar a sus responsabilidades en el hogar. Y si eso ocurre, alguien tiene que decirlo. Hay que intervenir. Cuando hay un mal manejo de las finanzas, cuando se están tomando decisiones demasiado arriesgadas, hay que sentarse e intervenir. Pero hay otras ocasiones en que no se puede intervenir. Más bien, estamos llamados a colaborar. Cuando alguien está siendo llamado por Dios en el hogar para un ministerio, nosotros no podemos ser obstáculos. Nosotros estamos llamados a colaborar. Si nosotros estamos viendo que hay una necesidad y alguien en la familia quiere responder a esa necesidad, podemos sentarnos a la mesa como familia y decir, ¿sabes qué? Yo quiero servir a esta necesidad. ¿Cómo podemos hacer ajustes? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos administrar nuestra energía, tiempo? ¿Cómo podemos distribuir otras responsabilidades para tener más libertad este miembro de la familia para servir a Dios? Porque no solamente se sirve a Dios directamente, sino a veces haciendo ajustes familiares y entregando hijos al servicio, entregando un tiempo más del esposo que te pertenece a ti, pero que quieres ofrendarlo. Tú estás ofrendando a tu esposo para el servicio de Dios esa noche. ¿Entiendes? Hay veces que nosotros tenemos que sentarnos y no intervenir, sino colaborar, sumarnos. Amado hermano, qué triste que el mayor obstáculo a veces para caminar más cerca del Señor o para consagrarse más al servicio viene en casa. Una esposa demasiado demandante, un esposo demasiado celoso, un padre demasiado dominante, un hijo demasiado exigente. Porque quiero más atención, porque quiero que todo se centre en mí, porque no soy capaz de ceder este espacio, esta ofrenda, este tiempo para el servicio del Señor. Amado hermano, tenemos que tener esto delante. Tenemos responsabilidades en el hogar que debemos cumplir. Primer llamamiento. Pero está la familia de Dios, está el reino de Dios. Y si en casa somos cristianos, debemos ver cómo establecemos el proyecto familiar para mostrar lealtad, compromiso a la familia de Dios. No tiene por qué esto estar de una manera antagónica, sino que mi familia está dentro ahora de la familia de Dios. Y ahora nuestra relación con Dios establece nuevas lealtades con su familia. Por tanto, no teniendo como excusa para escaparnos de casa nuestro ministerio, debemos sentarnos y decir, ¿sabe qué? Vamos a ver cómo hacemos esto posible. Porque como familia queremos servir a Dios. ¿Puedes decir amén? Pero eso no fue lo que hizo la familia de Jesús. Los versículos del 31 al 32 dice, en eso llegaron la madre, los hermanos de Jesús. Se quedaron fuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, le dijeron. La familia de Jesús consideró que estaba actuando con falta de cordura. Y se quedaron fuera. Y dijeron, que venga Él. Esta actitud de estar fuera nos debería decir a nosotros que la familia pensaba que lo que tenían que decir ellos era más importante que lo que tenía que decir Jesús a las personas que estaban allí buscándolo a Él. La actitud es esta. Aquí estamos nosotros. Nosotros somos familia. Dile a Jesús que nosotros estamos aquí, que salga a donde estamos nosotros. Él tiene que dejar lo que está haciendo, porque aquí hay algo
y personas más importantes que él tiene que atender. Porque tenemos algo que decirle, que salga afuera. ¿Entiende? Ellos están interviniendo. Oh, amado hermano. Jesús echó una mirada a los que estaban alrededor sentados. Versículos 34 y 35. Y él añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús estaba definiendo ahora que él era familiar de aquellos que hacían la voluntad de Dios. Este había sido el proyecto de Dios de siempre. Déjame hacerle un peregrinar rápido por la Biblia. ¿Por qué Dios creó en Edén un hombre y una mujer y no 3 o 4 parejas simultáneas? Porque Él quería poblar toda la tierra de una familia. Una familia. El diseño de Dios es poblar la tierra de una familia. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu simiente, y habló de una sola, la cual, ¿quién es? Jesús. Hagamos un paréntesis ahí. Después de Abraham vinieron los patriarcas, y los patriarcas vinieron de una familia. Israel nació como nación de una familia. Llegamos a Juan capítulo 1 y ahora vamos a hacer el link con Abraham. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. No solamente que seamos llamados, sino que lo somos. Y en Efesios capítulo 1 dice que Él nos adoptó por medio de Cristo. Nos adoptó por medio de Cristo. Amado hermano, cuando Jesús resucitó, les dijo a los primeros que le vieron: vayan y díganle a mis hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Díganle a mis hermanos. En Romanos capítulo 8 dice que Jesús es el primogénito, el hermano mayor. Y todos estamos ordenados por Dios para que llevemos su semejanza, para que seamos como nuestro hermano mayor. De manera que hay un Padre y Dios de todos los creyentes. Y tenemos un hermano mayor, el cual es Jesucristo. Y todos somos hermanos los unos de los otros. Somos la familia de Dios. Esto ahora nos pone en perspectiva algo muy importante. Y es que hay personas que antes conocíamos en el trabajo, en la calle, un pariente. Lo conocíamos según la carne, para usar los términos bíblicos. Pero cuando ese alguien entrega su vida a Jesucristo, ocurre lo siguiente: nace de nuevo. Y a través de ese nuevo nacimiento, él nace, según Dios, para la familia de Dios. Y ahora, antes pudiera haber sido mi jefe, antes hubiera podido ser mi chofer, antes hubiera podido ser mi pariente, ahora es mi hermano en Cristo. Y ahora la identidad espiritual, por lealtad a Dios, debemos honrarla. Honrarla. De manera que si un hermano o una hermana viene y dice: ¿sabe lo que dice papá? Lo mejor que hace en esta circunstancia es esto, porque papá lo dice. Y venga un familiar de tu casa, un primo, un tío, un tatarabuelo, y dice: ¿sabe qué? Lo mejor que tú haces en esta situación, muchacho, es olvidarte de hacer tal cosa. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Al vínculo familiar carnal
o al vínculo espiritual que viene por medio de Dios. Esa es la situación en este momento. ¿Entiende lo delicado que es? Porque yo no dejo de ser hijo de mamá y papá, pero ahora soy hijo de nuestro Padre en el cielo. Y es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Este deber y esta rendición y esta sujeción a las autoridades se aplica en muchos sentidos en la Biblia. Por ejemplo, pero si la autoridad se mueve del propósito de Dios, estamos en libertad de desobedecer las leyes. En el hogar, la esposa está diseñada para sujetarse al esposo, pero si el esposo ejerce un liderazgo en un caso específico que se opone a la voluntad de Dios, la esposa tiene libertad de oponerse o desobedecer al esposo. Yo recuerdo una noche, una madrugada en que yo estaba orando, todos nos habíamos convertido juntos en la casa, era un adolescente, pero imagínense, un adolescente que abraza el evangelio es un fuego que no lo puede contener uno. Yo me agarraba a las 2, a las 3 de la mañana grabando, escuchando así los cassettes y tomando nota para no molestar a mis padres. Si mis padres se levantaban para ir al baño, me decían, mi niño, mañana tienes que estudiar, acuéstate. Así me agarraba de madrugada orando. En ocasiones mi mamá me decía, ay, mi niño, pobrecito, tienes que dormir, hijo, así no se puede estudiar, mañana no puede, dale, para la cama, para la cama. Lo hacen con la mejor intención, lo hacen con la mejor motivación, pero en momentos como esos, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué hacía yo? Yo me acostaba para complacerla a ella, cuando se acostaba me volvía a levantar. Entonces, pero uno tiene que establecer esto. Esto es algo sencillo para decidir, pero muchas cosas están pasando en la familia que a veces claudicamos en nuestra fe o claudicamos en nuestra lealtad a la familia de Dios y a los compromisos porque no sabemos establecer prioridades. Porque decimos, si yo le digo esto a mi abuelo me mata. Más me vale hacerle caso a mi abuelo y ya veré cómo me arreglo con... No, hermano. Déjame decirle esto de esta manera, con todo el amor. Y quisiera que lo recibieran con gracia, por favor. Nadie en la familia merece más tu lealtad que Dios. Lo que está diciendo Jesús aquí también es esto. No podemos idolatrar la familia. Dios y solo Dios merece toda la gloria. Y qué delicado es el tema. Porque nosotros como hispanos nos dice la familia primero. No, ¿sabe qué no? Dios primero. Un esposo primero que Dios es idolatría. Un hijo primero que Dios es idolatría. ¿Y sabe cómo Dios trata a los ídolos? Le corta las manos y los pies como Moloco. Y lo tira y lo derriba. Para que cuando nos frustren, nos decepcionen, recordemos que solo Dios merece toda la gloria. Es delicado el tema, por lo menos para mí. Es más fácil hablarlo que aplicarlo. Porque muchas veces cuando hablamos como esposo, yo sé que quizás mi esposa tiene la razón, pero no quiero ceder. Ya me argumento, me dijo todo, pero yo me opuse tan fuerte que ahora echarme para atrás, uno tiene que reconocer de qué parte está Dios. Dios está a favor de la verdad. Dios está a favor de la justicia. Dios está a favor de la rectitud, de la devoción, de la adoración. Contra esas banderas no podemos oponernos nunca, sino sumarnos y colaborar. Amado hermano, debo terminar. ¿Cómo puedo terminar? Primero, sé diligente en el cumplimiento de tus responsabilidades. Sí, sé diligente. Aprovecha cada momento que tienes para servir a tu familia. Sé leal a tu familia, a la gente que tiene en casa. Sé leal a ellos. Sírveles con compromiso, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todo tu amor. Sirve en casa. Sé leal a los tuyos. Defiéndelos, protégeles.
no hable mal a su espalda, no quiebre su imagen delante de nadie, sé leal a los tuyos, sírvele. ¿Por qué? Porque de esta manera obedecemos a Dios, porque de esta manera adornamos el evangelio que hemos creído, porque de esta manera damos testimonio a otros de una familia que vive bajo el gobierno de Dios. Porque cuando Dios se complace en nuestro servicio en el hogar, estamos preparados para recibir otros servicios y ministerios más allá de casa. Pero no podemos esperar nunca que nosotros seamos irresponsables, negligentes, apáticos a las necesidades del hogar y presumir que vamos a servir fuera. También debemos hacerlo para que nadie pueda decir, este es candil de la calle y oscuridad de su casa. Y para que nadie diga, no hay peor cuña que la de su propio palo. Pero considera que a veces la familia se equivoca. Y en esos momentos, aunque esposa, hijo, tío, están todos en consenso de algo que se opone a la voluntad de Dios, es mejor quedar solo en la voluntad de Dios por amor a ellos mismos que complacerlos. Porque si uno en casa queda levantando la bandera del evangelio, todavía hay esperanza. Pero si tú no alzas tu luz, sino que la escondes, ¿dónde queda la familia? Pierde su norte. Si tú te mantienes fiel, anclado a las Escrituras, déjame decirle que a su tiempo Dios te va a honrar. Los hijos lo van a agradecer. La esposa, el pariente lo van a agradecer y decir, ¿sabes qué? Yo no te entendí, pero ahora veo la bondad de Dios sobre tu vida. Y lo mejor que hago es sumarme a ti. Aún así, cuando llegue ese punto en que está en conflicto esos dos intereses, aún así te recomiendo lo siguiente. Escúchalos 2 veces antes que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ellos te conocen como nadie. Porque ellos te aman como nadie. Y ellos van a estar allí, si son familia, cuando nadie esté. Por tanto, se dan cuenta que esto no es blanco y negro, que no hay una fórmula perfecta que te digo, haz esto, esto y esto y vas a tener éxito, sino que lo que necesitamos es depender de la gracia y de la sabiduría de Dios para saber qué hacer en cada circunstancia. Para poder decir, yo amo a la familia de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida. Gracias porque tu palabra es clara. Ahora pedimos lo que hemos predicado, que nos dé gracia y sabiduría. Gracia y sabiduría para ser leales a ti en todo momento. En todo momento, en toda circunstancia. Poder seguir nuestro camino decidido, valiente y claro. Sí, Señor, te encomendamos nuestros familiares, nuestros parientes, nuestras personas más cercanas, para que tú los traigas a tu reino y para que en ellos se complete la obra de tu gracia y podamos ver el deseo tuyo cumplido en nuestros familiares. Padre, por favor, ayúdanos a todos en casa a venir bajo el señorío de Cristo y honrarle a Él, cumpliendo nuestras responsabilidades, cada uno en nuestros roles debidos. Y también como familia asumamos el proyecto tuyo para servirte más allá, fuera de casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quería, mientras predicabas, el Señor ponía en mi corazón orar
por ti, por Elianet, por Esdras, Por por tu favor. familia y por tu ministerio. Amén. Y lo hago no desde una posición de supuesta autoridad o algo por el estilo, sino con un corazón de un hermano a otro hermano, Amén. deseando profundamente que el Señor bendiga tu casa, Amén. bendiga tu obra, Amén. y que así mismo como vienes y derramas tu corazón en esta casa, tu corazón sea derramado siempre en tu iglesia, en tu ministerio y frente a las personas que bendices con la palabra. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la vida de Darwin. Te doy gracias, Señor, por la vida de Elianet. Te doy gracias, Señor, por la vida de Esdras, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la familia que has puesto en nosotros, Señor, en ellos, Señor. Amén. Te pido, Padre, que tú los bendigas, los prosperes, Señor, en absolutamente todo, Padre. Amén. Que tu guía esté siempre sobre ellos, Señor. Que su andar sea firme siempre en tu palabra y en ti, Amén. Señor. Amén. Y que al momento de ellos abrir su boca, Señor, sea palabra de fuego, Señor, que viene directamente de tu corazón, Señor. Siempre, como siempre lo han hecho, Señor. Así sea. Padre amado, yo los bendigo. Amén. Señor, esta iglesia los bendice, Señor. Nos comprometemos, Señor, en mantenerlo siempre en nuestros corazones, Señor, Amén. en nuestras oraciones, Señor, Amén, Señor. y poder disfrutar, Señor, Amén. de lo futuro que está por venir para ellos, Señor, Así sea. que es grande, Señor, en ti. Así En sea, el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por ellos. Amén. Y Amén. 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 Gracias, familia. Gracias. Gracias. Te quiero. Gracias. Bendición.